Bueno, seguimos con nuestra charla. Decía que la figura del personaje sedente es probablemente el difunto, y podemos ver aquí una imagen de dos personas, un hombre y un niño o un joven, que están quizás despidiéndose del difunto. Esta es una de las situaciones también muy interesantes de verificar en el mundo etrusco, ya que los personajes difuntos son despedidos por sus seres queridos, y podemos ver que a partir de esta relación nos encontramos con la tumba completa, en donde están apareciendo otros personajes que nuevamente nos remiten a esa idea del mundo idílico en relación al mundo de la muerte. O sea, digo un mundo idílico porque es lo que mejor representa esta vida cotidiana, si bien ellos eran de por sí personas que disfrutaban de la vida. Aquí podemos ver los sarcófagos al modo de lecho, y aquí podemos ver la urna cineraria, y en el resto de las pinturas aparecen una costumbre de los festines funerarios, que era también algo que hacían en la vida cotidiana. Aquí podemos ver la tumba del barón Kärtner, que lleva ese nombre porque lo encontró este noble. Y lo más representativo de esta tumba está dado por las tres figuras centrales, separadas por vegetales geometrizados, de dos figuras ecuestres con unos realmente bellísimos animales estilizados. El punto de interés está en estas tres figuras. ¿Por qué? Porque justamente aquí nos representa cómo los que quedaban en este mundo despedían a los difuntos. Esta escena nos está mostrando a la mujer difunta y a su esposo e hijo despidiéndola con sones de flauta, y además también ofreciéndole libaciones o alimentos para el más allá. ¿Por qué se deduce que esta es la difunta? Porque no tiene rostro, porque su piel está completamente amortizada, su coloratura, cosa que no aparece en el personaje masculino mayor o el masculino más joven. Lo interesante también de esta pintura es poder ver algunas señales de su vestimenta habitual. Como veíamos, los hombres endosaban una especie de túnica o casi como un poncho, diríamos aquí en Argentina, que dejaba descubierto un hombro. La mujer también tenía una túnica completa y un manto le cubría la cabeza, y ya esta idea de cubrirse la cabeza es también una señal de respeto y de saludo hacia esta nueva vida. Los festines o estas celebraciones que se hacían en el mundo de la vida cotidiana es muy fácil de ver luego en el mundo romano. Solo que en el mundo etrusco aparecen las mujeres también en estas cenas, ya que la comida principal siempre en el mundo antiguo fue la cena más que el mediodía, y aparecen reclinados al modo griego, ya sea sobre el codo izquierdo o el derecho, siempre servidos por esclavos o sirvientes que les llevan las provisiones. Muy probablemente esa idea de la sala para cenar que tenían los romanos en sus viviendas
sea una relación directa al mundo etrusco y obviamente al mundo griego por traslado. Podemos ver nuevamente las figuras humanas, masculinas, haciendo algunos digamos, movimientos esquemáticos, y la relación continua de mostrar alegría frente a esto que luego, en el siglo XVIII y XIX, empezó a verse como una tragedia, que era el paso de un mundo físico a ese mundo inmaterial que es después de la muerte. Observemos el detalle de los vegetales, en algunos casos ya sin su follaje, muy probablemente esté indicando alguna estación del año. Pero también en el otro sector de la imagen de la tumba podemos ver el festín, y por encima distintas figuras que nos van a mostrar desde el uso de la geometría más abstracta de la figura de los cuadrados o rectángulos para decorar la superficie, como también el esquematismo geométrico de las figuras, sea animales, vegetales o también humanas. La cerámica es el documento más antiguo que se puede hallar de la humanidad. También habíamos hablado al inicio de la cultura de Villanova, donde las cerámicas incisas fueron muy representativas de lo que después va a ser la herencia que absorben los etruscos. Estas vasijas, en este caso no, pero también estas vasijas sirvieron como enterramientos en el mundo villanoviano, porque se practicaba la incineración. Pero vayamos a las vasijas como instrumentos de lectura documental del mundo etrusco. Aquí podemos ver cerámicas, o sea, estas vasijas de terracota con doble asa, de una clara ascendencia griega, con ornamentación de pinturas. En este caso se puede ver una figura ecuestre, y en el otro lado, lamentablemente no se ve por el reflejo de la imagen, pero hay una serie de grafismos que están mostrando casi como las murallas de una ciudad. O sea, realmente es el mundo cotidiano es la fuente de inspiración para transmitir a través de las vasijas esta belleza que es producida también entre los griegos y atenienses. La cerámica griega es, o sea, más que propiamente dicho la cerámica ateniense, es el documento fidedigno de lo que pudo haber sido la pintura. Tenemos dos etapas de la cerámica griega, sea en la etapa de las figuras rojas sobre el fondo negro, como la subsiguiente, que va a ser la de figuras negras sobre fondo rojo. Y aquí podemos encontrar la similitud de este sátiro con ese personaje que veíamos en la tumba, con la barba puntiaguda, no tiene ningún tipo de sombrero o cubierta en la cabeza porque es un sátiro, pero aquí podemos ver cómo esas influencias también se reelaboraron en el mundo etrusco. Y aquí la escena realmente más difundida entre las cerámicas atenienses, que es Aquiles y Patroclo jugando a los dados. En algunos casos aparecen hasta leyendas como para poder explicar aún más la relación directa del juego, y aquí vale la consideración de lo que veíamos anteriormente, la idea de trabajar con una resolución de figuras que tienen que ver con la relación directa con el mundo de las armas, el mundo de la guerra, el mundo en donde
la guerra era algo muy natural, y a partir de eso muchas escenas de violencia aparecen en las figuras de las vasijas. Aquí podemos ver la otra etapa de la cerámica griega, propiamente ateniense, de las figuras humanas o vegetales rojas en el fondo blanco, que tuvo una gran producción, sea en Atenas como también en la Magna Grecia. Y como anteriormente habíamos comentado, también fueron falsificadas estas vasijas por los etruscos para tener mayor beneficio económico en su comercio. A partir de esto podemos entrar a ver algunas vasijas propiamente etruscas. La influencia o el legado griego es directo. No solamente, como veíamos en el caso del mundo del palacio de Noxos, un jinete sobre un toro, pero también vemos delfines, figuras aladas, que estas figuras aladas van a ser en el mundo romano la figura de los genios, que luego estas figuras aladas, por ser inmateriales, van a reflejar en el mundo cristiano a las entidades angelicales. Podemos ver los modos de trasladarse para los personajes superiores, con estos carros para una persona o dos, que luego serán muy difundidos en el mundo romano. Y lo interesante es que no solamente la franja central de la vasija está ornamentada con una rigurosa armonía en las proporciones de la figura humana y la figura animal, sino también en las partes inferiores y superiores aparecen hasta síntesis de la abstracción vegetal, que luego probablemente la podamos llegar a ver en otros periodos artísticos como el Art Nouveau o las vanguardias, con un grado de similitud casi asombrosa. Y como decíamos, en las tumbas etruscas se encuentra la escena de vida cotidiana, y muchos de los utensilios que se lograron rescatar también estaban como ofrendas votivas. Aquí podemos ver un recipiente griego en la parte izquierda y un recipiente egipcio en la parte derecha. O sea, evidentemente el comercio es el gran nexo que tienen estos pueblos, y cada una de estas culturas va a hacer un contacto con otra y va a hacer sus aportes, y los demás la van a tomar para su beneficio y su propia presencia en el mundo contemporáneo. Ya para ir cerrando, lo único que nos queda ver es la vivienda, que poco se ha conservado, ya que no se hacía tanto hincapié en la robustez de los edificios, y casi todos se hacían de materiales medianamente endebles, madera, fango, barro, y algunas quedaron como reflejo en las urnas cinerarias, como es el caso de esta vivienda, que simplemente era como una choza, y que luego pasamos a la vivienda en forma más elaborada geométricamente, que inmediatamente la vamos a asociar con el mundo romano. Aquí podemos ver del lado izquierdo una tumba en donde aparece un ingreso principal, la sala, que da a su vez a salas secundarias, que era donde iban a colocar a las urnas cinerarias o bien los enterratorios.
Mientras que a la izquierda encontramos la planta de una vivienda que muy probablemente era la vivienda etrusca cuando empieza a tomar una cierta corporeidad mayor, y que luego se va a difundir en el mundo romano. Una vivienda que también tiene sus antecedentes en Grecia, ya que Grecia cerraba toda la vivienda al exterior para volcarla al interior. Y entre los romanos sucedió algo muy similar. Por eso es que se toma esta relación en paralelo entre una tumba y una vivienda romana para mostrar que hay una similitud en cuanto a esta idea de tener un ingreso muy marcado a una sala y que luego se distribuyeran las habitaciones. Algunas reconstrucciones que son casi propiamente del modo romano, podríamos ver en lo inmediato, pero lo cierto es que la vivienda etrusca también tiene, como al modo romano, esta idea de tener un patio central donde se va a recolectar el agua de lluvia, y a partir de esto podemos ver que esa vivienda era totalmente funcional a las necesidades propias de la comunicación en lo que es la necesidad inmediata del día a día. Nosotros tenemos que comunicar que no hay agua a través de una señal o una idea de abrir un grifo o una canilla. En el mundo etrusco, la presencia de este patio con ese receptáculo para tener el agua de uso cotidiano era la muestra de decir, bueno, en esta casa no solamente hay agua, hay hospitalidad, hay posibilidad del uso del agua para los alimentos, o también casi como una primitiva modo de usar de higiene. Entonces, como para ir cerrando, el legado etrusco se transmite al mundo griego, y aquí podemos ver en los puntos más importantes. Algo que no traté por el escaso tiempo que nos permite Zoom es el urbanismo, pero justamente, esto se lo puedo comentar sin imágenes, la idea del cardio decumanos que tenemos como romano viene del mundo etrusco. Los dos ejes que se cortan en el punto central de la ciudad, los dos ejes geométricos perfectamente rectilíneos que se cortan en el centro, vienen del mundo etrusco. Los romanos lo van a adaptar y van a hacer en sus campamentos militares la base geométrica que luego se heredará hacia el mundo hispano-árabe y hacia el mundo, sobre todo, hispanoamericano. O sea, los griegos también tienen en la Magna Grecia la idea de tener un urbanismo ordenado desde la base geométrica del ángulo recto, sea en los sectores donde van a albergar las viviendas, que nosotros le llamamos manzanas, como de las vías de comunicación, generalmente peatonales, como son las viviendas. O sea que el desarrollo urbano en el plano regular, el plano geométrico, con un cardo y un decumanos, y además las instalaciones hidráulicas. Pensemos en la cloaca máxima que siempre se dice que fue construida por los romanos. Sí, fue construida en la sede de lo que hoy es la Roma General, pero es una construcción que precede al mundo romano como hoy lo comprendemos. Está hecha por los etruscos, más toda la necesidad de conducir el agua. Por eso que esta vivienda que veíamos al principio está tan fusionada con el mundo romano. Luego, lo que transmiten como legado, lo que habíamos visto, el arco y la bóveda, los romanos lo impulsan y lo llevan a casi diríamos la exasperación de la posibilidad de la técnica y de la materia.
El arco y la bóveda va a llegar a su cenit en el Panteón. El arco va a ser el leitmotiv del Circo Máximo. Y luego el ladrillo. El ladrillo es el material de construcción más importante que tienen los romanos. Nosotros creemos, o a veces nos han hecho creer, que la ciudad de Roma se construyó con mármol. Nada de eso. Roma también se construyó en ladrillo y luego fue revestida en mármol. Lo que se construyó plenamente en mármol fue la Acrópolis de Atenas. Lo demás siempre fue revestimiento. Y dentro de estas construcciones destacadas, que se usaba el ladrillo para hacer el volumen, para hacer los muros portantes y llegar a las vigas que se colocaban, sea de madera o sea de piedra, lo que vamos a tener como legado etrusco son los templos, las tumbas y las fortificaciones. Y sobre todo en el templo, lo más destacado es el orden toscano. Ese orden que se va a constituir en el cuarto orden clásico, y el quinto va a ser el orden compuesto, que van a reutilizar o reinventar, mejor dicho, los romanos, que nos va a permitir encontrar que el templo romano, con el orden toscano, genera una síntesis plena del mundo greco en sus distintos órdenes. Dórico, jónico y corintio llegan a la idea de la península itálica a fusionarse en el orden toscano, no como una relación de proporción, porque cada orden va a tener su proporción y va a tener su materialidad, pero sí el modo constructivo hace que permitan ver cómo la columna, esa columna que no tiene estrías en su fuste, porque recupera la idea del fuste de madera, tiene una serie de frisos, arquitraves y demás para construir la estructura portante y llegar a las cornisas, que son los elementos arquitectónicos que no solamente dan belleza, sino que también permiten el escurrimiento de las aguas, permiten que la lluvia pueda tener agua que cae sobre el plano de manera más atenuada, y una serie de consideraciones técnicas que nos permitiría ver desde otro punto de vista también este legado etrusco. Ya como va a ir finalizando el tiempo, quiero dejar unos minutos para intercambio. Solamente quiero agradecerles esta reflexión que me permitieron hacer sobre el mundo etrusco, y sobre todo rescatar de ese olvido que a veces algunos programas de historia o también de la arquitectura hacen como un salto, como si de Egipto podríamos pasar a Grecia, de Grecia podríamos pasar a Roma y de Roma podríamos pasar al mundo cristiano, sin todas estas relaciones que hacen enriquecedora la cultura del Mediterráneo. Y ya, ahora sí, vamos a compartir y habilitar la cámara, si es que me permite, y dejándole un poco de tiempo por si alguien quiere intervenir en esta etapa con alguna consulta o bien alguna sugerencia. Y también aprovecho estos últimos minutos como para invitarlos al próximo curso que estaré impartiendo en el mes de mayo, que tiene como finalidad mostrarles y hacer la interacción
con el mundo cristiano y el mundo pagano y posteriores etapas. Hola Beto, ahora te veo, así que te agradezco el que hayas participado en estos encuentros y bueno, luego les enviaré la grabación por si quieren verla en algún momento y también le transformaré el PowerPoint a un formato para que puedan recibirlo en sus correos, así lo tienen ya, si no quieren escuchar esta voz difónica, lo pueden ver en el momento que ustedes les apetezca las imágenes y a partir de allí hacer sus propias reflexiones que mucho me interesan y me enriquecen. Profe, Sí, visto que el resto de la gente no quiere abrir el micrófono, no sé qué pasó. bueno, a ver Es- Susana. hay una teoría en Italia que yo escuché de varios, en varias ocasiones, que es que Roma fue la última ciudad etrusca y la que se comió a todas las otras. Sí, en realidad Roma es autóctona respecto a los etruscos. Lo que pasa es que cuando se organiza el sistema político de Roma, primero fue una monarquía y tuvo 7 reyes, de los cuales Mm. 5 fueron etruscos. Ahí viene un poco la confusión de decir, bueno, es la última ciudad etrusca. En realidad Roma es una de las aldeas que estaban en las 7 colinas. Cada colina había una aldea y finalmente Roma fue la más importante, la que más creció. Pero cuando pasan de ser agricultores a ser guerreros y que comienzan su expansión, a partir de allí se genera este circuito ya no de una confederación como era el mundo etrusco, sino de un gobierno centralizado a partir de un monarca. Pero si bien las ciudades etruscas no tuvieron un monarca único, sí lo tuvo la ciudad de Roma, y en ese proceso es cuando se empieza a absorber, a fusionar y prácticamente a olvidar el mundo etrusco. Tarquinio el Soberbio fue uno de Mm. los reyes etruscos Ujú. y a partir de la idea o sea, a partir del gobierno de este etrusco es donde se va a abolir la monarquía y se va a instaurar este inicio de los cónsules que luego va a derivar en la república y finalmente derivará en el imperio. Bueno, Bien. díganle algo al profe, chicos, por favor. Está, no, Ahí ahí está, tomo la posta, ahí tomo la posta. ahí Eh, está. Rubén, Sí, te agradezco nuevamente no, gracias a ustedes. por esta oportunidad y además de ser un tema que, como vos bien lo planteaste, por ahí en las líneas historiográficas o en los programas regulares está o muy sintetizado o es apenas una línea dentro de una mención, de un Sí. párrafo, bueno, por diversas razones y recortes que muchas veces se hacen, digamos, la amplitud digamos, de este buceo a través de esta civilización, digamos, que también, digamos, tiene un rol tan particular y cómo esas sintetizaciones que se hacen, esos Ujú. resúmenes, digamos, aplanan, digamos, ciertos procesos que, como vos bien marcaste, no es saltar de islas, digamos, espacio temporales, sino que justamente el mundo del Mediterráneo, digamos, digamos, fue, digamos, muy dinámico, muy imbrincado y muy vital, digamos, eso me pareció muy bueno poder volver a recuperarlo a través de este paseo por el arte etrusco que nos hiciste tan nutrido y no solamente, bueno, ese agradecimiento, sino que también esta oportunidad me permitió recordar, yo que he sido alumna tuya en la facultad, eh, me surgió la noción, primero recordar lo que eran tus clases, digamos, y tal vez a la distancia y con el camino recorrido y con otra madurez,
disfrutarte como docente, que probablemente en aquella instancia, digamos, no tenía ni la idea de que fuese posible disfrutar de una clase, de un docente tan formado, Bueno, gracias. digamos, y tan lúcido como vos. Entonces me descubrí a mí misma, no solo recordándome como estudiantes y recuperando esas instancias, sino diciendo, a esas instancias tal vez le faltó algo que esta tiene, que es el disfrute. Digamos, así que te agradezco por esta oportunidad, porque recupero aquello, pero incorporo esto, que es el disfrute consciente de Claro. ser una de tus estudiantes nuevamente. Así que gracias, Rubén, por eso. Bueno, y gracias porque esto también me permite comentarles que yo también estoy disfrutando mucho de esto, porque siempre fue mi pasión transmitir el conocimiento, y sobre todo cuando se logran hacer las relaciones entre distintas culturas, y por eso que me tomo el atrevimiento de invitarlos al próximo curso que va a ser sobre el paleocristiano y bizantino, porque cuando irrumpe el mundo cristiano, o sea, o las creencias cristianas, bueno, la faceta cristiana en el mundo romano, allí vamos a ver cómo de Asia y de una cultura monoteísta sin imágenes pasamos a Roma, a una cultura politeísta con muchas imágenes, y cómo es el paso que tienen que hacer los primeros cristianos, y luego nuevamente con la liberación digamos, de la religión, la atención vuelve a estar en Oriente. O sea, ese viaje de Oriente a Roma y de Roma nuevamente a Oriente es otro de los pasajes importantes que tiene el Mediterráneo y que funda nuestra cultura. Así que, pero si no tenemos o sea, si no tenemos ese punto de inflexión de ver a los etruscos como una cultura y una civilización autóctona de la península itálica, pero a su vez relacionada con todo el mundo mediterráneo, sea de Europa, de África o de Asia, caemos otra vez en un reduccionismo en la etapa cristiana, en donde parece como que por ciencia infusa aparece el cristianismo en Roma, y a partir de Roma se da alguna cuestión bueno, de las imágenes que hoy tenemos dentro del cristianismo. Así que bueno, en esta idea es como mi intención de ir marcando esta posibilidad de hacer las relaciones que enriquecerán el mundo, y viéndolo de una perspectiva para mí de disfrute total, y quizás ojalá sea también para ustedes también novedoso. Así que bueno, les agradezco mucho, ya se nos va a terminar en cualquier momento, y antes que te quedan 5 minutos 47, profe. Fíjate bueno, arriba. perfecto. Fíjate que Sí. siempre te da, de los 30 te da 10 minutos más, y te podés hacer hasta 50 si quieres. Sí, lo que pasa, en mi equipo no aparece esa opción hasta ahora. No, acá se ve. Claro, se por ve eso. arriba, se ve. Acá todavía me está... sí, ahora me lo está diciendo, pero claro, como Ahora veo sí. poco, tengo que acercarme mucho y parece como que está haciendo algo bastante feo. Pero bueno, en definitiva era un poco esto, o sea, mostrarle este modo que tengo yo de ver las cosas, que es tratar de encontrar el antes y el después, y en ese antes y después situar ese mundo, porque los etruscos sin la cultura prehistórica y sin los romanos es como que, bueno, es una partecita que nos referimos a las tumbas, pero como hemos podido tratar de vislumbrar, en esas tumbas hay muchísima información que va más allá de solo la autenticidad y autotonicidad del mundo etrusco. Hay muchísima información que no está escrita, no hay documentos literarios, pero sí hay documentos gráficos. Solo que el documento gráfico hay que interpretarlo, y eso es quizás lo más dificultoso, sobre todo en este mundo actual, en donde la imagen es una sucesión de imágenes.
sin interpretación. Entonces, a partir de eso, mi interés es recuperar un poco la idea de interpretar el mundo visivo de algunas culturas y en lo posible tratar de recuperar esta idea de el análisis histórico que se da a través del arte. O sea, la historia del arte y la historia a través del arte y el arte a través de la historia son secuencias que se complementan magistralmente. O sea, nosotros podemos ver toda la historia de la humanidad solo a través del arte. Y también podemos ver toda la historia de la humanidad solo a través de los documentos. Pero si lo vemos a través de la historia analizada del arte o el análisis del arte, a mi modo de ver, es más enriquecedor. Y vamos a poder comprender cómo algunas expresiones de poder que se ven en las cuevas de Altamira luego se recuperan en otras etapas del arte sin necesidad de hacer una copia, pero se recupera lo que es la esencia misma. O sea, esa escena de poder donde están los toros de Altamira, que en realidad no son toros, que son bisontes u otros animales que se cazaban, esa escena de poder que representa el animal es la representación del mal llamado cuadro de David, la coronación de Napoleón. En realidad, si uno mira, no es la coronación de Napoleón, sino que Napoleón está coronando a su mujer. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esa potencia animal, esa potencia que había que doblegar, bueno, la está mostrando Napoleón, que fue un animal político y que llegó a arrebatarle la corona de las manos del Papa, al cual había obligado a ir hasta Notre Dame para coronarlo, para autocoronarse y luego, como señal máxima de su poder, coronar a su propia mujer como emperatriz. Entonces, ese tipo de relaciones son muy interesantes de ver porque reflejan básicamente lo que es la humanidad. O sea, la humanidad sin mayores filtros, es decir, bueno, somos consecuentes con nuestra propia humanidad. O sea, la estructura de poder es la que siempre está presente y en el arte se manifiesta con mayor intensidad, aun cuando luego con los análisis se edulcore o se incinere según la visión de cada uno de los autores. Bueno, como verán, tengo siempre muchísimo para hablar, así que no los dejo participar, pero bueno, me parece que ya estamos como en el tiempo suficiente como para despedirnos civilizadamente y en breve, quizás, ojalá sea posible, reencontrarnos. Así que bueno, les agradezco infinitamente este gran disfrute que fue poder conectarme con ustedes. Sí, Profe, sí. aunque sea un saludo de Beto. A Beto no Sí, le conocemos profe. la voz. Yo soy el más tímido por eso. Sí, Soy bueno, el que menos formación en historia tiene también, entonces no quiero meter la pata. Yo también fui alumno suyo en la sí, sede de Santos sí, Mártires de Posadas. sí, me acuerdo. Y ahora que Me vi que acuerdo. usted iba a hacer el curso, le dije, no, el profesor no se va a escapar de mí esta vez. Bueno, pero como dijo Susana, para la próxima Ahora ya, sí, ya vas ya a estamos. Nos tener vemos en la próxima. más Ya posibilidades estamos. como para intervenir. Bueno, les agradezco infinitamente y nos vemos en la Hasta luego. próxima. Hasta luego, Nos vemos profe. en la Hasta luego, próxima. Chao. gracias. Gracias. Chao, chao.